proteínas. Entramos a esta parte de la proteína. ¿Qué entendemos sobre las proteínas? ¿Qué sabemos? Por si acaso esto está allá en la plataforma de Moodle, ¿no? Está todo colgado para que estudien, porque la próxima semana a esta hora tienen examen, ¿no? Y tienen que ir a practicar, ¿no? Tienen que ir viendo, ir leyendo, haciendo sus resúmenes, para que no se les haga muy difícil poder dar el examen, ¿no? Bien, ¿qué son las proteínas? ¿No? Aquí tienen ustedes las proteínas. Las proteínas están formadas por 4 estructuras, denominadas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Cada una de ellas se forma de la siguiente, ¿no? Eso quiere decir que estas proteínas están todas secuenciadas. La estructura cuaternaria, que es la más compleja, ¿no? Tiene información sobre la terciaria sobre la secundaria y la secundaria sobre la primaria. Por eso cuando ustedes hacen el proceso de desnaturalización de una proteína, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Y qué significa romper ese enlaces? proceso de desnaturalización? Romper enlaces. Romper enlaces. ¿Qué enlaces? Enlaces de tipo amida, los enlaces peptídicos, y los enlaces carboxilo. formando puentes. Hidroxilo. ¿Ah? ¿Qué tipo de enlaces? Hidroxilo. Fuentes hidroxilo. Grupos hidroxílicos. Pero no todos Ah, no, los pero aminoácidos no tienen tienen grupos todos. hidroxílicos, ¿no? No. ¿Qué se entiende por una desnaturalización? ¿Dónde han visto ustedes una desnaturalización? ¿Ah? ¿Dónde han visto una desnaturalización? ¿Alguna vez han entrado a la cocina? Sí. ¿Alguna vez se han frito un huevo? Sí. ¿O alguna vez se han puesto a sancochar el huevo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sucedido? Ustedes han visto que el huevo presenta un estado coloidal, ¿cierto? Y luego cuando lo fríen, ¿qué pasa? Es sólido. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen el huevo a una temperatura de 100 grados centígrados? También se solidifica. A eso se denomina una desnaturalización. Pero ahí solamente ¿qué es lo que hace? Se rompen los enlaces que mantienen unidas a estas estructuras. Por eso dice que finalmente en la desnaturalización se obtiene ¿qué cosa? Una proteína que presenta una estructura primaria, ¿no? O sea, no se rompen los enlaces peptídicos, por eso que su capacidad nutricional en este caso se mantiene, ¿no? La capacidad nutricional se mantiene. O sea, ¿por qué? Porque los aminoácidos permanecen intactos. Por eso que las proteínas en presencia de calor no se descomponen. Es diferente a lo que vienen a ser vitaminas, ¿no? Bien, entonces miren que es todo proteínas. ¿Sí? Ya con esto prácticamente terminamos esta primera parte, ¿no? Pero vamos a ir analizándola rápida y de forma breve. Ustedes ya saben lo que es esto, ¿no? La palabra, dice proteína, proviene del griego protos, que significa lo primero, lo principal, lo más importante. Dice, las proteínas son las responsables de la formación y reparación de los tejidos, interviniendo en el desarrollo corporal e intelectual, ¿no? Dice, las proteínas son biopolímeros, así se les conoce, ¿no? Como biopolímeros, macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular, constituidos básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aunque también pueden contener azufre, entre otros elementos, ¿no? Entre otros elementos. Dice, las proteínas están formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos, que también se les conoce como monómeros, ¿no? Algunos dicen aminoácidos a las unidades de las proteínas y otros les dicen
monómeros. Tengan presente ello porque hay libros, no todos se refieren de la misma manera, ¿no? Unos dicen aminoácidos, otros dicen monómeros. Dice, la organización de una proteína viene definida por 4 niveles estructurales denominados estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Entonces, cada una de estas estructuras se forma de la disposición del anterior en el espacio. Es lo que les decía en la diapositiva anterior. Si yo tengo la estructura cuaternaria y hago una desnaturalización, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy describiendo la estructura, ¿no? Informando la disposición del anterior en el espacio. Eso es lo que hago. Por eso decía, todas las estructuras de las proteínas tienen una sola secuencia. La estructura primaria. ¿Qué cosa viene a ser la estructura primaria? Dice, se define por la secuencia de los aminoácidos. El orden que siguen los aminoácidos en una proteína. Es este. ¿Qué cosa viene a ser? El orden que tienen las proteínas, los aminoácidos en una proteína. Esa es la estructura primaria. Listo, con eso ya sé todo, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser? El orden de los aminoácidos en una proteína. Y se va a ser de gran importancia porque la secuencia determina el resto de los niveles y como consecuencia la función de la proteína. Eso es lo que les decía con el péptido, la oxitocina y la vasopresina. 2 aminoácidos cambian. ¿Y qué cambia? Su función, ¿no? Cambia su función. Dice, la alteración de la estructura primaria puede cambiar la configuración de una proteína. Por eso le decía acá donde los ácidos nucleicos intervienen haciendo las modificaciones en lo que nosotros conocemos como una mutación, ¿no? Entonces, por eso es que al cambiar esta configuración en una proteína, también no todos, como dice en general, no todas las especies del mismo género van a tener la misma función. Y eso es lo que les decía en la clase pasada. Si ustedes tienen hermanos, primos hermanos, ¿no? Su carácter es igual, todos son igualitos. No. ¿Ah? Todos son tristes, todos son estudiosos, ¿ah? Todos son alegres. ¿Cómo son? Son diferentes. Siendo hermanos, o sea, de la misma especie, tienen diferentes actividades, ¿no? En este caso, diferentes funciones. Y eso se debe a esta estructura primaria, ¿no? Porque esta es la base, a partir de aquí sale. Ahora, esto no tiene una forma definida, porque hasta ahora no le han determinado cuál es la forma de la estructura primaria. Solamente lo representan de esta manera como una secuencia de los aminoácidos, ¿no? Que están formando una proteína. Luego viene la estructura secundaria, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser? Es la disposición de la secuencia de los aminoácidos en el espacio. O sea, ustedes saben que las moléculas no son planas. Las moléculas tienen una distribución espacial ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la hibridización que presenta el átomo de carbono o a la disposición espacial que presentan los otros átomos que no son de carbono, como el nitrógeno, el oxígeno. Pues de acuerdo a esa disposición, los aminoácidos, dicen, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces adquieren una disposición espacial estable, la cual se denomina una estructura secundaria. Y la más conocida es que es la denominada alfa hélice, ¿no es cierto? Alfa hélice. Y ustedes observen que esta alfa hélice tiene la forma de un resorte, ¿no? Que tiene, ¿cómo se mantiene unido? A través de los enlaces de hidrógeno, ¿no? Los enlaces de hidrógeno es lo que mantiene unido a estas proteínas. La otra forma es la beta lámina o beta hoja plegada, ¿no? Dice que se parecen a las hojas de un cuaderno, ¿no? Y también aquí estas estructuras
se mantienen unidas a través de los llamados puentes de hidrógeno, ¿no? Los llamados puentes de hidrógeno. Y también hay una tercera, ¿no? Hay hasta 5 estructuras que han ya identificado en la estructura secundaria, pero hasta ahorita han demostrado la presencia de 3, ¿no? Alfa hélice, beta lámina o beta hoja plegada, giros beta o vueltas inversas. ¿Qué cosa dice acá? Que esta conformación de esta proteína es una beta lámina, ¿no? O hoja beta plegada, ¿no? ¿Qué cosa dice? Que cuando va en un sentido, inmediatamente hace un giro. O sea, hace un giro inesperado. A ese giro inesperado que hacen esta beta hoja plegada es lo que se le denomina giros beta, vueltas beta o vueltas inversas, ¿no? A eso es lo que se denomina. Y como les decía, estas son las 3 estructuras que hoy en día nos manifiestan. Hay 2 más, pero están por confirmar, ¿no? Había una cuarta que ya prácticamente la tenían lista para sacarla, pero no sé, no he visto en las últimas publicaciones esta cuarta estructura secundaria. Una vez que salga, también tenemos que colocarla, ¿no? Porque tienen que actualizarse con todos estos datos, ¿no? Entonces, esta es la estructura secundaria. Observen que hay alfa hélice, beta hoja plegada y vueltas inversa o vueltas beta, ¿no? Son 3 tipos de estructura secundaria, porque estas 3 las vamos a encontrar nosotros cuando veamos la estructura terciaria y la estructura cuaternaria, ¿no? También se reemplaza bajo esta forma. Miren, observen, aquí está la alfa hélice, estas son las beta hoja plegada, pero como decía su giro, y ya no se conoce como beta hoja plegada, ahora se le dice giros beta o vuelta beta, ¿no? O vueltas inversas. Entonces, las características estructurales que presenta la alfa hélice, les decía hace un momento, que presentan los puentes de hidrógeno, ¿no? Pero estos puentes de hidrógeno, dice, hay 4 aminoácidos en cada vuelta de la hélice. Todos los enlaces peptídicos son planares y trans. El grupo carbonílico de cada enlace peptídico está unido al enlace de hidrógeno del grupo amino del enlace peptídico que se encuentra separado de él por 4 aminoácidos. Eso quiere decir que este enlace de hidrógeno está formado desde este grupo carbonílico a este grupo amino, en el que hay ¿cuánto? 4 aminoácidos. O sea, cada 4 aminoácidos hacen un giro y forman un puente de hidrógeno, ¿no? Como un puente de hidrógeno. Dice, todos los grupos R se encuentran dispuestos hacia afuera del hélice. Si ustedes observan, los grupos R todos van a estar afuera de la hélice, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque le va a dar cierta solubilidad a las proteínas, por eso que vamos a tener proteínas solubles y proteínas insolubles, ¿no? Dice, la estabilidad de la alfa hélice está afectada por diversos factores que incluyen entre los más importantes las interacciones electrostáticas entre aminoácidos sucesivos con cadenas R que contienen grupos cargados, ¿no? Aquí es donde hablamos de los aminoácidos cargados positivamente y aminoácidos cargados negativamente, ¿cierto? Revisen cuáles son estos aminoácidos cargados positivamente y cargados negativamente que van a formar las fuerzas interatómicas, ¿no? Dice, los tamaños de los grupos R adyacentes, porque aquí también hay que ver las atracciones hidrofóbicas, ¿no? Las interacciones entre el grupo R espaciados por 3 o 4 residuos. Entonces, todo esto influye en la estabilidad de estas estructuras alfa hélice, ¿no? De la estructura alfa hélice. Dice, las características de la hoja beta pegada, ¿no? Beta lámina. Dice, cada enlace peptídico es planar y tiene una configuración de tipo trans, ¿no? El grupo carbonílico
Y el grupo amino de los enlaces peptídicos, aquí está el grupo carbonílico y el grupo amino, dice los enlaces peptídicos de cadenas adyacentes están en el mismo plano, apuntando uno hacia el otro de tal forma que se hace posible el enlace de hidrógeno. Ahí está. Uno al frente del otro para formar ¿qué cosa? Los llamados puentes de hidrógeno. Dice, los puentes de hidrógeno son más o menos perpendiculares al eje principal de la estructura en hoja plegada. Hay dos clases de estructura beta en hoja plegada. La antiparalela, que dice que se forma cuando las dos cadenas polipeptídicas corren en dirección opuesta. Una corre del grupo amino, está acá, al grupo carbonílico, y la otra del grupo carbonílico al grupo amino. Estas son las antiparalelas. Y la otra viene a ser las paralelas. Dice, si las cadenas polipeptídicas adyacentes corren en la misma dirección, carbonílico, y también van formando los puentes de hidrógeno, que es lo que mantiene estable a estas estructuras beta hoja plegada. Y cuando se juntan estas estructuras, entonces me van a dar lugar, ¿no? Observen ustedes, miren, alfa hélice, beta hoja plegada, se encuentran estables a través de los puentes de hidrógeno, también hay puentes de sulfuro, observen ustedes, ¿no? Y hay una zona que se denomina la zona irregular, que es una zona que también está conformada por aminoácidos, pero que dice que hasta ahora no se puede determinar. Y los que han sido determinados han visto de que tienen muchísimas propiedades farmacológicas, sobre todo antitumorales, ¿no? Antitumorales, hay una fuerte tendencia a hacer este estudio de las zonas irregulares, ¿no? Por esa actividad farmacológica que presentan. Entonces, cuando se unen todas estas estructuras, como les decía, me va a dar lugar, ¿no? Observen ustedes, me va a dar lugar a la estructura terciaria. Y observen, ¿sí? Aquí está la alfa hélice, la beta hoja plegada, la vuelta inversa, ¿no? Porque hace un giro. Entonces, todas las estructuras secundarias me van a dar lugar a una estructura terciaria. Por eso dice que informa sobre la disposición tridimensional de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí mismo, originando una conformación globular o fibrosa. Esto entonces me da a entender que va a haber dos tipos de estructuras terciarias, globular y una estructura terciaria fibrosa. Dice, responsable directa de las propiedades biológicas de las proteínas. No hay estructuras terciarias que tienen propiedades biológicas muy específicas, ¿no? Sin llegar a formar la estructura cuaternaria, ¿no? Las estructuras terciarias, entonces, como les manifestaba, se clasifican en dos grupos: en proteínas fibrosas, llamadas también escleroproteínas, o sea, los bioquímicos se llaman escleroproteínas, y las proteínas globulares, llamadas también escleroproteínas. Tenemos dos grupos de estructuras terciarias. Entonces, observen ustedes que las estructuras terciarias se van a mantener estables gracias a los puentes disulfuro a las fuerzas de atracción electrostática. Por eso les decía que hay R que son cargados positivamente y R cargados negativamente, que se atraen a través de una atracción electrostática. Luego tenemos los puentes de hidrógeno, ¿no? La fuerza de atracción hidrofóbica, cuando miren, observen ustedes, son cadenas carbonadas o son anillos aromáticos, ¿no? Estas cadenas que me indican, que me dan a entender que aquí existe una atracción hidrofóbica, ¿no? Ya saben ustedes que aquí se aplica el principio de la fuerza de atracción dipolo, ¿no? Acá tienen de una manera más específica la formación de los puentes de hidrógeno, los puentes de sulfuro, las atracciones iónicas y las atracciones hidrofóbicas, ¿no? Ahí está, para que no tengamos ningún problema. Y acá nuevamente otra imagen
indicándole lo mismo, ¿no? Cómo se producen en las proteínas. Bien, aquí tenemos a las proteínas fibrosas o llamadas escleroproteínas, ¿no? Observen ustedes, presentan una forma alargada, ¿no? Dice, son insolubles en agua y forman estructuras alargadas. Se agregan fuertemente formando fibras o láminas. La mayor parte desempeña un papel estructural y o mecánico. Usualmente son ricas en aminoácidos modificados. Ejemplos de estas proteínas son la queratina, la elastina y el colágeno, ¿no? Aquí tienen ustedes la conformación de la estructura, en este caso de una proteína fibrosa o escleroproteína. ¿Y cómo sé yo que existe esto? ¿Cómo sé yo que esto existe? ¿Tienen la lista? ¿Tienen la lista? ¿Cómo sé yo que esto existe? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Ah? ¿Cómo podrían ustedes demostrar que existe esto? ¿Ah? ¿Cómo hacen? A ver. Mónica. Presente. A ver, Mónica. La delegada, ¿qué dice? ¿Cómo demostramos? A ver qué dice Sheila, qué dice Aruno. Sheila, Sí, ¿cuál es? Aruno, ¿no? Arbino. Ah, la hice pegado. La estructura general no sabría cómo demostrarlo, pero las pequeñas partes se podría hacer por espectrofotometría infrarroja. Ya. Milena Delgadillo. Milena, ¿qué dice? ¿Cómo demostramos que esto existe? Estamos hablando y hablando. Algunos se están escuchando, otros están con sus celulares, otros están con sus laptops. No sé si estarán presentes, pero si el examen, no sé qué. Ni reclamen. A ver, ¿cómo demostramos? Eduardo Sánchez, ¿qué dice? Por su estructura. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que eso existe? A mí me dicen esto. A ver, ¿qué dice acá? Fabián. Sí. ¿Qué es? Termis. ¿No? ¿Ah? Termis. Ah. Termis. A ver, ¿qué dice? A ver, José Michel. José Michel, ¿quién es? Lo general no sé, pero. A ver, ¿qué dice? Tú te estás con tu celular, supongo que debes estar mirando eso. Y te sale un gráfico, te sale un gráfico, y ese gráfico. Enzo Murguía, Enzo, ¿qué Ahí se hacen dice? los grupos funcionales. Entonces, si tú ves una línea carboxilo, es una amino ácido. Y si ves varios, es una pequeña. Malcolm Rojas. ¿Quién dice Malcolm? Rubén Anco. ¿Quién dice Rubén? ¿Quién dice acá? Al Gordillo Cotira. Al Gordillo Cotira. Alejandro Cortina. ¿Ah? Alejandro Cortina. Alejandro Cotira. Jauregui, ¿no? ¿Tú? ¿Tú eres? Sí. Ya, a ver qué dices. Catherine. Yo que dice Catherine. ¿Ah? Catherine, ¿qué dice? Podría ser, al igual que los aminoácidos, cuando hacemos degradación de
esenciales. Degradaciones esenciales. Sí, o sea, partir de lo más general a lo más específico. Cuando nosotros queremos neutralizar una proteína, creo que podemos analizar Ya. cada una y ir formando. Claro, ese es desde el punto de vista experimental, pero si nosotros estamos hablando ahorita, ¿cómo demostramos que este es cierto? Entonces la actividad de las proteínas. Claro, ¿cómo sabemos que es cierto? Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes se lavan las manos, ¿sus uñas se les deshacen? Cuando se lavan el cabello, ¿se les deshace el cabello? No. ¿Por qué? Son estructurales. ¿Qué estructura tiene? ¿Qué proteína? ¿Ah? ¿Qué proteína tiene? Queratina. ¿Y esto qué cosa es? Ah, no sé. ¿Ah? Ahí está la explicación. O sea, no es que estamos hablando por gusto. Estamos hablando como un fundamento en el cual ustedes tienen que tener una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? ¿No? Porque si no, pues cada vez que nos lavamos las manos se nos deshace las uñas, ¿no? Aunque algunos se los comen, pero eso es diferente ya, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, tenemos nosotros, entonces aquí, que estas proteínas son insolubles en agua, ¿no? Porque son proteínas que tienen una forma alargada. Y dice que solamente en estas proteínas fibrosas, estas formas alargadas, solamente hay una de las estructuras secundarias, o puede ser alfa hélice, o puede ser beta hoja plegada. No hay dos juntos. No es como en las estructuras globulares, miren que acá sí tienen un centro, es diferente. Esas son las estructuras globulares que tienen alfa hélice, tienen beta hoja plegada, tienen beta vuelta, todo eso está combinado ahí. Y estas son proteínas solubles, ¿no? Porque me dice acá, las conformaciones principales del esqueleto peptídico incluyen la hélice, las beta láminas y los hilos. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua. Los aminoácidos hidrofóbicos están usualmente en el interior de la proteína globular, mientras que los hidrofílicos están en el exterior interactuando con el agua. Ejemplos de estas proteínas son la hemoglobina, las enzimas, etc. Estas proteínas tienen función metabólica, catálisis, transporte, regulación, de protección, etc. ¿No? Entonces, miren, y de la misma manera, ¿cómo yo confirmo de que tengo este tipo de proteínas? ¿Cómo confirmamos? ¿Cómo saben que es cierto? Ya, pero ¿cómo sabes que es cierto? Aquí hay una proteína que nosotros la tenemos y todos Por la hemoglobina. Claro. ¿Qué cosa hace la hemoglobina en nuestro organismo? Transporte del oxígeno. ¿Transporta qué? Oxígeno. ¿Listo? Y para que transporte oxígeno tiene que, como se dice, desde la punta del pie hasta la punta de nuestro cabello, tiene que estar circulando el oxígeno, porque si no, ¿qué pasa? Son zonas muertas que posteriormente se pueden traducir en qué? En una isla que puede ser cancerígena, ¿no? Entonces nosotros tenemos estas proteínas, ¿no? Que son las proteínas globulares o esferoproteínas, y dentro de ellas son la principal función es que son solubles en agua. Y miren, ¿para qué más me sirve saber que existen proteínas globulares? ¿Para qué más me sirve? ¿Ah? Ustedes que son de la Escuela Profesional de Toxicología, ¿para qué más sirve? ¿Para qué más sirve? Cuando te intoxicas por monóxido de carbono, el monóxido se pega el carbono, no me acuerdo, pero reemplazaba el oxígeno. Reemplaza el Ajá. oxígeno. Ah, ahí es donde viene la muerte del sueño dulce que dicen, ¿no? Cuando tienes tu cochera cerrada y prendes tu carro, ese monóxido que sale te da sueño
como dice su compañera, el oxígeno es reemplazado por el monóxido de carbono y ya no se oxigenan las células. ¿Y qué pasa? Mueren. Bueno, que he encontrado a muchas personas muertas en su coche, en su carro, dentro de su garaje, como el garaje prendido, por eso, ¿no? Por eso dice, ¿quieres tener tu carro? Abre tu puerta para que haya una circulación. ¿Y qué más? Hay otra cosa más importante. ¿Para qué me sirve yo saber esto? ¿Qué hemos vivido en estos últimos años? ¿Ah? Con La pandemia. ¿Cómo creen ustedes que ese virus cada vez decía que se hacía más afín a nuestro organismo? No, cada vez el virus Enlaces. salía otro y era más afín. enlaces a... ¿Ah? ¿Por qué era más afín a nuestro organismo? Nosotros estamos formados aproximadamente el 70% de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos microorganismos? ¿Qué me dice acá? Dice que los aminoácidos hidrofóbicos están usualmente en el interior del agua. Lo esconden, o sea, lo meten acá. Porque eso no les sirve para pegarse a nuestro organismo. ¿Y qué es lo que hacen? Sacan todos sus aminoácidos que tienen los grupos C. Esa es la mutación. Eso es lo que los hace más fuertes. Por eso que los últimos virus y lo que están saliendo ahorita tienen mayor afinidad por el organismo. ¿No? Y cuando se inició, ¿a quiénes afectaba más? A las personas Ancianos. mayores, ¿no? Y sobre todo a aquellas personas que tenían enfermedades crónicas, ¿no? Y luego comenzó a descender Niños. entre las personas de 30 a 50 años. Y ahora está afectando a los niños. Y con esta nueva cepa que hay de este virus, está afectando más a los jóvenes que a ustedes. ¿Y por qué está afectando más a ustedes? Porque muchos de ustedes no se han vacunado, así de sencillo. Porque si se vacunaran, tranquilo. No es como cuando ustedes tienen una gripe y se vacunan contra la gripe, pero de todas maneras siempre le va a dar. ¿Por qué les va a dar? Porque la vacuna que se han puesto es para una especie de influenza. Una. ¿Cuántas existen? Miles. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio virus de la influenza. Uno más fuerte que otro. Por eso que cuando hay uno que está con gripe, lo ideal es que esa persona, por lo delicadeza, se ponga su mascarilla porque no contagia. Pues sin embargo, ¿qué hacemos? Tosemos, estornudamos delante de todos nuestros compañeros y eso nos causa gracia, ¿no? Pero no es una gracia, es una contaminación. Y ustedes como toxicólogos tienen que combatir eso. ¿Ah? Tienen que educar a las personas que tienen que ponerse de esta forma. Entonces, esto me sirve para entender también cómo estos virus mutan y por qué mutan y por qué se vuelven más afín al cuerpo humano. Para eso son estos conocimientos básicos, ¿no? Porque ya usted quiere profundizar y esa es una especialidad. Ya uno va más al fondo, ¿no? Ya hay que verlo desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista farmacológico y luego la parte toxicológica. Porque todo va de la mano. No es que uno sea separado del otro. Entonces, para eso es que yo tengo que conocer esto. Si yo no tengo los conocimientos básicos, entonces más adelante no voy a entender nada, ni tampoco voy a saber explicar nada. Bien, entonces estas son las proteínas nodulares y aquí tenemos la estructura cuaternaria. Miren, la estructura cuaternaria es esta estructura. Cada color que ustedes ven es una estructura terciaria. ¿No? Cada color que ustedes ven es una estructura terciaria. Esto quiere decir que las estructuras cuaternarias están formadas ¿por qué? Por estructuras terciarias. Y las estructuras terciarias están formadas por estructuras secundarias.
Y las estructuras secundarias están formadas por las Estructuras estructuras primarias, ¿no? Y aquí miren, observen, aquí está la alfa hélice, la beta hoja plegada, la vuelta inversa, acá está la beta hoja plegada, la vuelta inversa. Todo está combinado. Ya ustedes han visto cómo se mantienen unidas estas estructuras, ¿no? Puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, interacciones hidrofóbicas, electrostáticas, ¿no? Todos ellos mantienen unida a esta proteína. Entonces, miren, existen proteínas que están formadas por varias cadenas polipeptídicas, ¿no? Que son las llamadas proteínas oligoméricas, ¿no? Dice, esta estructura informa de la unión mediante enlaces débiles, no covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria. O sea, estas son estructuras terciarias. Para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas completas, o sea, estos oligómeros, reciben nombre de subunidades o protómeros, ¿no? Cada unidad, o sea, cada color es un protómero. Y estos protómeros, ¿qué cosa vienen a hacer? Vienen a ser estructuras terciarias, ¿cierto? Vienen a ser estructuras terciarias. Entonces dice, el número de protómeros varía desde 2 como en isoquinasa, 4 como en hemoglobina o muchas como en la cápsida del virus de la poliomielitis, que consta de 60 unidades proteicas, ¿no? La poliomielitis, hasta antes de la pandemia, ya era una enfermedad que había sido erradicada del mundo. Pero a raíz de la pandemia, nuevamente ha vuelto a aparecer, ¿no? Y esta es otra preocupación de los investigadores y de los miembros del cuerpo de salud, que vuelva a aparecer este virus de la poliomielitis, ¿no? Y no solamente como era antes, ¿no? Antes el virus daba a los niños hasta un adolescente de 15 años. Ahora no. Puedes tener 20, 21 años y te estás dando poliomielitis. ¿Y eso por qué? Porque los padres no se han preocupado de vacunarlo, porque ahora existe vacuna para la poliomielitis, en la cual se puede prevenir esta enfermedad. Pero si no te vacunas, estás en riesgo de que te dé la poliomielitis. Entonces, por eso es que hoy en día hay una campaña enorme. Cuando recién nace un niño, ¿no? O niña, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? Les aplican todas sus vacunas. Luego ya el papá o la mamá tienen que preocuparse y llevarlo para la segunda dosis y luego para la tercera dosis para que se complete, porque si son dosis incompletas, igual le va a dar la enfermedad. Y por eso es que está volviendo a salir el sarampión, la papera, todo se está volviendo a ver. ¿Por qué? Porque no nos están vacunando. Entonces, y eso, si a ustedes no les ha dado y no están vacunados y se encuentran con un niño que tiene, es más seguro que les dé, ¿no? Y en el hombre y en la mujer, ya cuando es adulto, es un poco más fuerte. Un poco más fuerte, inclusive en algunos casos que se han reportado, llegan hasta la esterilidad tanto del hombre como de la mujer. Entonces, tenemos nosotros que preocuparnos, ¿no? Tenemos que preocuparnos, en este caso, para mantener bien a toda la familia por este problema, ¿no? Miren, en este virus de la poliomielitis 60 unidades. En el VIH, hasta ahora no lo pueden curar. Encuentran el medicamento y ya saben que quien maneja a toda la proteína del VIH es una arginasa. Ya saben, la arginasa. Entonces, encuentran un medicamento, lo aplican y justo llega donde está la arginasa y lo mata. Pero lo mata momentáneamente porque luego, ¿qué hace el virus? Muta. Y no es que mute, sino que cosa hace, cambia de posición a la arginasa. Entonces cuando viene nuevamente el medicamento y quiere actuar sobre la arginasa, ya no está ahí, no hace nada. No hace nada. Entonces por eso es que hasta ahora no se puede encontrar la cura para eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con los adelantos tecnológicos hoy en día? ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo así como ustedes han visto en la guerra,
ahorita por ejemplo Irán o Rusia, ¿qué hace? Manda sus misiles teledirigidos, ¿no? ¿Y por qué ese misil va a caer donde ellos han indicado? Con calor, pero buscan rastros de calor, pero Claro, buscan rastro, pero ¿cómo y de dónde obtienen ese rastro de calor? Por ejemplo, de aquí a 20 kilómetros. Satelital. Antenas. Los satélites envían una especie de rayo infrarrojo y ahí llegan. Entonces, lo mismo están haciendo con los medicamentos ahora. Están utilizando las nanopartículas. ¿Y qué han ideado? Están ideando, no sé si ganarán, un medicamento en que ingrese al virus y ubique a la quinasa y allí suelte sus dosis para la misma. En la Universidad Tecnológica de España querían hacer eso, pero con lo que son nanorobots. Ok. Con nanorobots así. Pues querían llevarlo, para que llevar lo que es los medicamentos directamente al punto. Al punto, claro. Eso es lo que se está buscando. Y eso seguramente que va a revolucionar ya la forma en que nos vamos a curar. Una vez que se aplique bien eso, ya todo pasa. Sí, entonces miren, todo lo que tenemos nosotros para poder entender y comprender, ¿no?, estos puntos básicos, porque son puntos básicos, no son amplios ni específicos, ¿no?, porque es muchísimo para hablar sobre esto. Este es un resumen de las proteínas, lo que les decía. La estructura primaria da lugar a la estructura secundaria, la secundaria a la terciaria y la terciaria a la cuaternaria. Por eso es cuando se produce la desnaturalización, ¿qué es lo que se rompe? Los enlaces que mantienen unidos a estas estructuras, pero no se rompen los enlaces peptídicos. Por eso que generalmente esta es la forma como queda después de una desnaturalización. Por eso que ahora vamos a ver los tipos de hidrólisis, ¿no?, que existen, ¿no? Hay hidrólisis químicas y enzimáticas de los enlaces amida o enlaces peptídicos. Dicen las moléculas de proteínas de espectros de tamaño diversos y aminoácidos. Una hidrólisis ácida generalmente se hace con ácido clorhídrico 6 normal a 100 grados centígrados, dependiendo del tipo de alimento, ¿no?, o de sustancia. Puede ser de 4 a 24 horas, ¿no?, de hidrólisis. Y en este caso, debido a las condiciones severas, se produce una total destrucción del triptófano con pérdidas severas de cisteína y menores de serina y treonina, así como la conversión de asparagina y glutamina en ácido aspartico y ácido glutámico. Esta es la desventaja de hacer una hidrólisis ácida, ¿no? Cuando hacemos una hidrólisis alcalina, generalmente se hace con hidróxido de sodio o hidróxido de bario, igual a una concentración de 6 normal y por un tiempo de 4 a 24 horas. Y si en estas condiciones la arginina y la cisteína se destruyen, pero a la vez con gran facilidad los aminoácidos se forman en racematos o mezclas racémicas, o sea, la conversión en enantiómeros D y E. Esta es la desventaja que tenemos de una hidrólisis alcalina. Y luego tenemos a la hidrólisis enzimática. Dice que este proceso por el cual las proteínas se someten a la acción de enzimas específicas, o sea, proteolíticas, no produce racemización y no destruye los aminoácidos, es muy específica y se obtiene aproximadamente el 100% de L aminoácidos. Entonces, miren, de las tres, la que más conviene es hacer la hidrólisis enzimática, ¿no? Pero aquí viene la otra parte. ¿Cuál es la desventaja? El costo. Es demasiado caro tener las enzimas proteolíticas, ¿no? Y hay de diferentes tipos también, ¿no?, de enzimas proteolíticas. Y ahí ya tendríamos que ver con los especialistas en hidrólisis de proteína qué es lo que hacemos, ¿no? Nosotros acá en Farmacia Orgánica 3, cuando queremos analizar la composición de los aminoácidos en una sustancia alimenticia, hacemos hidrólisis ácida y hacemos hidrólisis alcalina. Y luego identificamos por cromatografía en capa fina. Entonces, eso es lo que hacemos. Las propiedades de las proteínas, tenemos la propiedad de solubilidad, ¿no? En este caso dice que son solubles en agua cuando adoptan la conformación globular, ¿no?, lo que ya vimos.
Dice que es debida a los radicales R libres de los aminoácidos que al ionizar se establecen enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno, ¿no? Como hemos visto. Con las moléculas de agua, así cuando una proteína se solubiliza queda recubierta en una capa de moléculas de agua que se denomina capa de solvatación, o sea, se recubre, ¿no? Que impide que se pueda unir a otra proteína, lo cual provocaría su precipitación o insolubilización. Entonces, miren, si no hubiera esta solvatación entre las proteínas, ya nuestras proteínas se estuvieran juntando. Y si se juntaran, precipitan. Y si precipitan, no tuviéramos la forma que tenemos ahora. ¿Cuál sería la forma? Habría que ver, ¿no? Entonces dice, esta propiedad es la que hace posible la hidratación de los tejidos de los seres vivos. La capacidad amortiguadora, ¿no? Porque les manifestaba también el primer día que hicimos aminoácidos, ¿no? Dice, las proteínas tienen un comportamiento anfótero y esto las hace capaces de neutralizar las variaciones de pH del medio, ya que puede comportarse como un ácido o como una base y por lo tanto liberar o retirar protones del medio donde se encuentran. Muchas veces decía que gracias a esta capacidad amortiguadora las proteínas nos salvan la vida, ¿no? Y nosotros ni cuenta nos damos. Luego tenemos el proceso de desnaturalización y renaturalización, ¿no? Lo que hablábamos. ¿Qué cosa es la desnaturalización de una proteína? Es la ruptura de los enlaces que mantienen sus estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias, conservándose solamente la primaria, ¿no? Dice, en estos casos las proteínas se transforman en compuestos fibrosos e insolubles en agua, ¿no? Los agentes que pueden desnaturalizar a una proteína pueden ser físicos o pueden ser químicos. En práctica ya ustedes hicieron, ¿sí? Desnaturalización física, calor, la radiación, ¿no? Químicos, los solventes orgánicos, los ácidos concentrados, bases concentradas, ¿no? Los solventes inorgánicos, todos ellos son agentes desnaturalizantes, ¿no? Dice, el efecto más visible de este fenómeno es que las proteínas se hacen menos solubles o insolubles y que tienen sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Un ejemplo, el huevo. Cuando nosotros desnaturalizamos al huevo, pierde su propiedad física. ¿Por qué? Porque al convertirse en estado sólido ya no es soluble en agua. Pierde sus propiedades químicas porque ya no podemos hacer la identificación de los componentes que existen en él, en este caso, en el huevo, ¿no? Y también su actividad biológica, ¿por qué? Porque ya este huevo que está desnaturalizado, pues no pueden hacer un pollito, ¿no? Porque ustedes saben que si tienen un huevo fecundado, lo ponen solamente a una temperatura de 40 grados durante 30 días y nace un pollito. Sale un pollito, ¿no? Entonces, porque eso es lo que hacen hoy en día, ya no necesitan a las gallinas que cubran los huevos, que los tengan ahí protegidos. Ya eso ya pasó a la historia, ¿no? Y ahora se hace de forma industrial. Entonces, dicen que la desnaturalización puede ser irreversible y irreversible. Cuando es reversible se llama renaturalización, como en este caso, ¿no? Pero en muchos casos es irreversible. Ejemplo de una desnaturalización irreversible. El huevo, porque hasta ahora nadie ha sido capaz de volver el huevo de estado sólido a estado coloidal. Nadie. Esa es una desnaturalización irreversible. En el laboratorio a veces se trabaja con la ribonucleasa nativa y se utiliza beta-mercaptol sucrurio y se desnaturaliza la proteína. Pero una vez que se neutraliza el beta-mercaptol y la urea, nuevamente regenera su forma. Esta es una desnaturalización reversible que hoy en día le llaman renaturalización, ¿no? Otro ejemplo que podemos poner de una desnaturalización reversible es lo que todos no estamos conformes. Los que tenemos cabello láser, tenemos cabellos ondulados. Y los que tenemos ondulados los quieren tener. ¿Y qué utilizan para ello? El calor. Y el calor es uno de los agentes físicos que produce la desnaturalización, ¿no?
Y si ustedes quieren que, por ejemplo, esa desnaturalización del cabello tenga un tiempo más Químico. prolongado, ¿qué utilizan? Un químico. Utilizan los Líquido. famosos líquidos, ¿no? Que le llaman líquidos permanentes, ¿no? Y eso desnaturaliza el cabello. ¿Y qué cosas son estos líquidos permanentes? Son compuestos químicos, ¿no? Que generalmente es sulfato de amonio. Un sulfato de amonio le agregan, desnaturaliza el cabello, le aplican calor, desnaturaliza más y por eso que demora un tiempo más, ¿no? Pero el efecto físico es solamente la aplicación del calor, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen un compromiso, de un momento a otro se naturalizan el cabello, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa a las 12 de la noche? Se esponja. Vuelve a la normalidad, ¿no? Y ya, ¿qué le dices? Uy, así es. ¿Ah? Entonces, este es un ejemplo de una desnaturalización reversible, ¿no? La propiedad de especificidad es otra propiedad muy importante, ¿no? En la cual dice, es una de las propiedades más características que se refiere a que cada una de las especies de los seres vivos es capaz de fabricar sus propias proteínas, diferentes de las otras especies. Y aún dentro de una misma especie hay diferencias proteicas entre los distintos individuos, ¿no? Esto es lo que yo les decía, ¿no? Sus hermanos, sus primos, es que son hijos únicos, sus primos hermanos, ¿no? Dice, esto no ocurre con los glúcidos y lípidos que son comunes a todos los seres vivos, ¿no? En cambio las proteínas no. Cada uno de nosotros nos caracterizamos por tener nuestra propia secuencia proteica, ¿no? Una de las propiedades de especificidad es la propiedad de función, ¿no? Dice que reside en la posición que ocupan determinados aminoácidos de los que constituyen una secuencia lineal. Esta secuencia condiciona a la estructura cuaternaria de las proteínas, dice que es la responsable en última instancia de su función característica. Una pequeña variación en la secuencia de aminoácidos puede provocar la pérdida de la funcionalidad de la proteína. La otra de función de especificidad es la especie. Dice que existen proteínas que son exclusivas de cada especie. Lo más común, sin embargo, es que las proteínas que desempeñan la misma función en diferentes especies tengan una composición y estructura similar. Estas proteínas se llaman proteínas homólogas, ¿no? En el caso de la insulina, que se encuentra exclusivamente en los vertebrados, la cadena A de la insulina es idéntica en la especie humana, el cerdo, el perro, el conejo y el cachalote. Pues acá tienen ustedes, miren, la secuencia de los aminoácidos. Entonces la pregunta es, ¿a quién nos parecemos más? ¿O quién se parece más a nosotros? ¿Ah? De acuerdo a la secuencia de los aminoácidos, ¿quién se parece más a nosotros? ¿Ah? ¿Se parece más a nosotros o nosotros nos parecemos más a ellos? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Quién es el que se parece más a nosotros? El cerdo. El cerdo, ¿no es cierto? Por eso es que la especificidad de las proteínas explica algunos fenómenos biológicos como la compatibilidad o no de trasplante de órganos y ciertos biológicos, suelos sanguíneos, etcétera, o los procesos alérgicos e inclusive algunas infecciones, ¿no? Si nosotros nos parecemos más al cerdo, hoy en día, ¿qué pasa lo que sucede? ¿Ah? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen quemaduras de segundo y tercer grado? Ah, trasplante ¿Qué de le piel. ponen? De piel. Para regeneración. Dice que despiertan piel del cerdo. No es que la piel se va a como si se insertara ahí en la piel, no, es como si fuera una gasa. ¿Y no qué pasa? Porque como tiene esos aminoácidos muy similares a nosotros, hace de que se nuevamente se ¿Regenere? retome, o sea, las proteínas de la piel y se vuelva a regenerar. Eso es lo que sucede. Porque luego de un tiempo, También creo que hay de peces. Sí. algunos peces, no todos, algunos, pero todavía eso está en proceso. Lo que sí ya tenemos, ¿qué cosa es? Lo del cerdo. Además, miren, ¿qué más hay dentro de esto? La compatibilidad
la compatibilidad de transporte de órganos. Los trasplantes de órganos, ¿no? ¿Por qué nosotros no le podemos donar a cualquier persona nuestro riñón, Por nuestro la corazón, compatibilidad. por la compatibilidad? ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen las mismas proteínas, porque han habido casos en que aparentemente tenían la compatibilidad, le ponen y no reaccionan. Es cuando, por ejemplo, hacen análisis de sangre y les sale un falso, por ejemplo, un grupo de sangre que realmente no es. Claro, y eso es lo que sucede acá. Por ejemplo, hoy en día, nadie, cuando se une con su pareja, se determina el RH. Ya no. Eso, Que ya no. cuando se casan o se han casado civil, Pero no o lo se van a piden, casar ¿no? civil, les piden esta prueba de Sí. compatibilidad. Porque si no son compatibles, entonces sus hijos o no van a poder tener hijos, no, porque la mujer va a abortar al mes o a los 2 meses y dice no Es para puedo reducir tener, enfermedad. es por para- eso. ¿Qué tontería? O la incompatibilidad que existe entre ellos, ¿no? Entonces, esta es una de las pruebas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y aquí, bueno, aquí hay una tablita que les he puesto sobre las compatibilidades, ¿no? Por ejemplo, el AB con el AB sí produce bien, ¿no? Entonces, pero hay otros grupos sanguíneos en los cuales no. Entonces, nosotros tenemos que ver los grupos sanguíneos y el grupo sanguíneo de la pareja, porque es que suceden a veces cosas inexplicables, ¿no? Entonces, esa es una de las pruebas de especificidad, ¿no? Y como les decía, cada uno de nosotros tiene su propia proteína, a diferencia de sus familiares más cercanos. Por eso que todos no tienen el mismo carácter, ¿no? Algunos son más serios, otros son más alegres, ¿no? Cada uno de ellos es debido a qué? A esta proteína llamada de especificidad, ¿no? Esa es la que responsable de todo lo que nosotros podamos tener, ¿no? En nuestro organismo. Y sobre esta proteína especificidad hay un montón de casos, hay muchísimos casos que permiten identificar. Bien, finalmente vamos a ver esta clasificación de las proteínas de acuerdo a su composición o las proteínas cuando están formadas solamente por aminoácidos. Aquí tienen ejemplos globulares y fibrosos, están dentro de este ejemplo. Y aquí tienen ustedes algunas estructuras, no solamente de origen en el humano, sino también tenemos en algunos, por ejemplo, especies vegetales como el maíz, el trigo, la cebada, ¿no? Y luego tenemos el otro grupo que vienen a ser las heteroproteínas, ¿no? Que están formados por una fracción proteica y por un grupo no proteínico denominado grupo prostético, ¿no? Este grupo prostético, o sea, tenemos ejemplo acá, la glucoproteína. Esta es la proteína unido a otro componente, ¿no? Por eso se llama, y este componente, en el caso de los glucoproteínas, se llama grupo prostético, ¿no? Las lipoproteínas, aquí tenemos la HDL, la LDL, ¿no? Las nucleoproteínas, aquí están los ribosomas, y en las cromoproteínas está la hemoglobina como ejemplo de estas estructuras, ¿no? Porque ustedes saben bien que en la hemoglobina no solamente está la cadena proteica, sino está, ¿qué cosa? El hemo, que está formado por anillos heterocíclicos, ¿no? Que es la que se une a través de una molécula de hierro, ¿no? Bien, y acá tienen las funciones que solamente las mencionaremos, de estructura, enzimática, hormonal, digestiva, de transporte y de reserva. Esto ustedes lo van a ver, o lo deben estar viendo con más detalle en bioquímica, ¿no? Y esto es, como se dice, el mapa conceptual de proteínas, en la cual ustedes deben hacerse un mapa. Este es solamente un ejemplo que he encontrado en internet, me pareció que estaba
bien para darle como referencia a ustedes, porque si se ponen a estudiar diapositiva por diapositiva, no les va a alcanzar el tiempo. Entonces tienen que hacer algo parecido, ¿no? Para eso es esta diapositiva. Solamente es un ejemplo para que ustedes se hagan su propio mapa conceptual, su cuadro sinóptico, como le quieran llamar, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta, algo relacionado a lo que acabamos de ver, no se olviden que el que estudia triunfa. Hay que estudiar. Con esto, si no tienen preguntas, alguna duda o algo, les agradezco por su presencia durante estas 3 clases que hemos tenido, ¿no? De todas maneras, si alguien tiene alguna consulta, me la pueden hacer en el transcurso de la semana. Mañana yo tengo clases de 8 hasta las 4 de la tarde acá. Entonces, pueden venir un ratito y me preguntan lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Profesor, una consulta. Para el examen será bastante lo que es de mecanismos, dijo de la mina. Ecuaciones, todo lo que hemos visto. O sea, todo lo que hemos visto. Ya, pues, ¿qué más les puedo preguntar? ¿Quieren el producto del libro? ¿Ah? ¿Qué es lo que debe ser? Lo correcto es que les pregunte del libro. Esa es la investigación. Ustedes se van a dedicar solamente a leer lo que hay acá y no leen más. Ese no es el mismo universitario. O sea, un universitario es aquel que comienza a investigar, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial tienen que aplicar mucho más. La inteligencia artificial es para ser utilizada por nosotros, no para que la inteligencia artificial nos ayude. Muy bien, jóvenes, entonces los que no tengan clases, les invito a ir a desfilar a la ciudad universitaria por el aniversario de nuestra universidad. Muy bien, con esto terminamos. No se olviden que ya tienen todo en la plataforma.